Quiero que vaya al libro de Romanos. Le voy a pedir a nuestros hermanos que tomen su lugar del grupo. Usted permanezca de pie, vamos a leer la palabra. El libro de Romanos, en el capítulo 12. La semana pasada iniciamos un nuevo ciclo que tiene que ver con los llamados. Y prácticamente tenemos que entender a qué hemos sido llamados a esta tierra. Veíamos que no somos producto de la casualidad, que no somos un accidente, que Dios nos diseñó con un propósito específico. El libro de Romanos, en el capítulo 12, del verso 4 al verso 8, dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Puede tomar su lugar, gracias. A manera de recordatorio y de profundizar un poquito más en lo que es el tema que veíamos la semana pasada, que fue de suma importancia, y aún en la proyección que pasamos la semana pasada previa a iniciar nuestro ciclo, que normalmente nuestros ciclos son de 6 semanas, pero para que coincida con nuestro evento en esta ocasión tendremos 8 semanas del ciclo Los Llamados. Y veíamos que el llamado giraba en torno a 3 puntos importantes. Y el primero es que todos aquellos que hemos tenido un encuentro real, un encuentro personal con el Señor, hemos sido llamados a la gran comisión. La gran comisión no se limita tan solamente a aquellos que tienen cierta capacidad para hablar o que tengan cierta elocuencia. Todos los que hemos tenido un encuentro personal con el Creador necesitamos hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, es decir, el poder compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es el llamado para todo creyente, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Como punto número 2, también hemos visto que Dios nos ha acercado a una iglesia local, que no creemos que estamos por un determinado tiempo en cierto lugar, sino que Dios nos planta en un lugar para que ahí crezcamos, maduramos, nos desarrollemos, demos fruto y pongamos todo nuestro potencial al servicio de Dios. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que ha sido llamado a una iglesia local, a que tiene ciertas responsabilidades, a que tiene ciertos compromisos, a que no es el hecho de que aquí me siento bien y aquí me voy a quedar plácido y reposante sin hacer absolutamente nada, sino que Dios te atrae a una iglesia para que ahí, amado hermano, pongas todo tu potencial al servicio de Dios? ¿Y qué tiene que ver el llamado a una iglesia local? Un llamado al diaconado, que es un ministerio local, un llamado al ancianato, que es un ministerio local. ¿Por qué no el Señor añade a un ministerio mayor como pastor
para poder pastorear el rebaño y le acerca elementos que tienen un llamado a lo que es el ancianato para que puedan apacentar la grey juntamente con él. Pero también a ti como creyente te ha llamado a un área en específico. Puede ser a un área de alabanza, puede ser a un área de audio y de video, o puede ser a multimedia, o puede ser a cualquier otra de las áreas. Pero tú tienes un lugar en esta casa. Que no hayamos querido comprometernos, porque nos comprometemos muy fácil con un partido político, nos comprometemos muy fácil en la sociedad, pero cómo nos cuesta trabajo el comprometernos en la obra de Dios. Ahí estamos temprano, ahí usamos nuestros mejores vestidos, pero cuando venimos a la casa de Dios no somos recíprocos, de tal manera que no tenemos el mismo compromiso, porque como humanos siempre estamos esperando algo a cambio. Y cuando Dios te añade, y por eso es que hicimos la feria de talentos, para poder ver cuál es tu vocación, cuál es tu llamado específico, para ver cuáles son tus capacidades y tus habilidades, y que ahí funciones. Y el punto número 3, que tiene que ver con el llamado a un ministerio universal. Es decir, que Dios escoge de entre las congregaciones locales a hombres que tienen un llamado específico a un ministerio universal. Y eso viene ahí en Efesios capítulo 4 y verso 11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que la serie Los Llamados gira en torno precisamente a estas 3 áreas específicas, donde cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. El tema de hoy es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Y el tema de hoy se llama: descubre tu lugar en el servicio. Tenemos que descubrir, y en lo que es la escuela de liderazgo también nos hemos dado a la tarea de poder reforzar este ciclo. Acabamos de terminar una serie o un trimestre que se llama Cazatalentos. Y los cazatalentos son aquellos que pueden ver cualidades en ciertas personas que otras personas no tienen. Es decir, tienes una cualidad de ver el potencial de alguien y ubicarlo y encontrar su lugar para que pueda ejercer, pero sobre todo para que pueda funcionar y también sentirse útil. Si en el mundo secular hay cazatalentos, gente que siempre está viendo quiénes son los mejores en ciertas áreas y los invitan, y muchas veces tenemos fuga de talentos y fuga de cerebros, porque otras personas sí se han dado a la tarea de poder desarrollar a estas personas, porque sabe que le van a ser útiles. Tenemos que descubrir nuestro lugar en el servicio. Así como ahora usted ve que están abriendo una zanja ahí en medio, ¿verdad? Hay un fin específico, pero todos aquellos que saben de construcción y quieren levantar un muro de pura piedra, hay que saber acomodar cada piedra. No podemos agarrar las piedras y pegarlas al azar solamente. Necesitamos encontrarle los lados, el poder venir y la estoy presentando, y si no da, entonces se le rebaja un poco para que embone, y entonces esa piedra siente bien, y acomodarla, ubicarla bien en su lugar. La tarea de los cazatalentos es precisamente el encontrar tu lugar para que embones bien, para que ahí puedas funcionar correctamente, pero sobre todo porque es un área que tú dominas.
No es un área desconocida para ti. ¿Cuántas veces la obra de Dios es dañada por poner elementos que no son los correctos en ciertas áreas, como un experimento? En la obra de Dios no se puede experimentar. En la obra de Dios hay que ubicar a cada persona en el área que le corresponde. Por eso es que tienes que abrir el corazón a esta serie, para que encuentres tu lugar en el servicio. Nos hemos sorprendido porque gente donde no veíamos una capacidad se ha descubierto, se le ha ubicado, se siente útil, se puede desarrollar ahí en esa área, pero sobre todo está ejerciendo en el lugar donde Dios la quiere. Tú tienes un lugar en el servicio. Que no quieras es otra cosa, pero todos tienen un lugar en el servicio. Así es de que tenemos que darnos a la tarea, dice, porque teniendo diferentes dones, el que tiene don de enseñanza, pues ubíquenlo en la enseñanza. Si sabe enseñar, esa persona, ¿qué tiene que hacer en la música? Póngala a enseñar. Ahí va a ser productiva, ahí va a desarrollar su talento, ahí lo va a multiplicar. Pero no experimente o no trate de llenar un lugar solamente porque no hay nadie. Eso daña, eso afecta. Tenemos que poner a los elementos correctos, porque estamos hablando de su obra. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de su obra, gente que ha sido rociada, lavada por la sangre preciosa de Jesucristo. No podemos improvisar, no podemos experimentar. Así es de que ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos nosotros tenemos la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y luego ahí empieza a mencionar: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquel que tenga ese don de profecía, úselo para su gloria, úselo para su honra. No es para que usted se llene el ego o exprese: yo tengo esto, como si fuera algo de usted. El Señor se lo está prestando para que lo administre, pero por ese don de profecía Dios le va a llamar a cuentas. Le va a decir: yo te di el don de profecía, ¿qué hiciste con él? Cuando yo te daba palabra, ¿la dabas? No tiene que ver nada con el ministerio profético, no. Hay hermanos que como don del Espíritu tienen el de profecía. Es aquella gente que da una palabra donde Dios está derramando de su corazón y de su mente lo que Él quiere para su pueblo. Y es para exhortar, es para consolar. Y cuando nosotros entendemos que somos instrumentos y ejercemos ese don, nos sentimos plenos. Así es de que si tú tienes el don de profecía, dala. Más te vale que des lo que Dios te está dando, porque si no, Él te va a llamar a cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste con ese don que yo te di? Nunca lo hablaste, nunca. Yo te hablaba, pero te callabas. Sabes que las cosas de Dios no se pueden callar, no se pueden retener. Son tan gloriosas y tan maravillosas que no las podemos contener. ¿Qué don tienes? Tienes el de profecía, úsalo conforme a la medida de fe. Y dice el verso 7: o si el de servicio, en servir.
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, pero no lo puedes ejercer de una manera irresponsable. Dice la palabra: hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado gente que tiene dones y no los ejerce en el lugar donde Dios los ha puesto? Más bien les gusta andar aquí, allá y por todos lados. Dios lo que quiere es que nosotros ejerzamos esos dones, pero lo hagamos en orden y en obediencia. Eso es lo que vale delante de Dios, no en desorden, no por sentires personales, no en el lugar no adecuado. Por eso el Señor te ha puesto en una casa, para que entonces ahí ejerzas tu don. Y si lo vas a ejercer en otro lado, en orden, porque Dios bendice el orden. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar el día de hoy? Que el creyente descubra su lugar en el servicio, en la iglesia, en base a sus capacidades y en base a sus talentos. Yo le decía hace unos momentos, hicimos una feria de talentos y ahí tenemos una lona en la parte de fuera. Busque su nombre, busque su lugar. Hay lugar para usted. Los talentos y las capacidades que Dios le dio no son de usted, y lo que no es de usted no lo puede enterrar. Tiene que hacerlo funcionar para su gloria y para su honra. Hoy hablaremos de lo importante que es conocer quién eres y qué posición ocupas en el cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, tenemos una función y un lugar específico desde donde podemos servir en el reino de Dios. Nadie aquí está por casualidad. Aunque no lo percibas, tú tienes un talento especial, un don que te ha sido dado para que cumplas con el plan del Señor. Ahora, hay dos aspectos importantes que tenemos que considerar para poder servir a Dios. Número uno, el corazón de un servidor. ¿Cómo es que nosotros hacemos la obra de Dios? ¿La hacemos de corazón? ¿La hacemos por obligación? ¿La hacemos porque no nos queda otra? Ahí en Timoteo capítulo 1 verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué privilegio es que el Señor nos ponga en un ministerio, y aquel que es motivado a servir por la misericordia de Dios, que entiende que es un privilegio servir a Dios y no una carga. Porque mucha gente lo toma como una carga. Mucha gente no ha entendido el privilegio que Dios te ha dado para poder derramar cierta responsabilidad en tu vida. Por eso es que tenemos que hacerlo con responsabilidad. El inciso B dice: estás hablando de todos los que están cerca de ti, las maravillas de Cristo. Estás publicando cuán grandes cosas ha hecho el Altísimo contigo, la misericordia que ha tenido contigo, la paciencia que ha tenido contigo. Eso no te lo puedes callar, eso lo tienes que compartir. Ahora, yo preguntaría en esta tarde: ¿en cuántos ha hecho Dios algo? A ver, levante la mano. A ver, voy a volver a repetir la pregunta porque veo como que a algunos no les llegó ahí al oído. ¿En cuántos de ustedes cree que Dios ha hecho algo? Levante la mano, levántela, levántela. ¿Usted cree que eso es reservado solamente para usted? Si la palabra de Dios dice que tenemos que declarar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Altísimo contigo. Ve y compártele a los tuyos.
Es un resultado de entender que Dios ha hecho algo en nosotros. Habrá quien sienta que Dios no ha hecho absolutamente nada, pero es porque no le has abierto el corazón a Dios, porque sigues tan ocupado en lo tuyo, en lo terrenal, en lo que no tiene cuestión de eternidad o carácter de eternidad, y sigues creyendo que tu vida la vas a pasar en esta tierra. Vives como si lo más glorioso fuese vivir aquí en esta tierra, cuando la Biblia dice que solamente estamos de tránsito, somos gente que está pasando por un determinado tiempo en esta tierra, pero nuestra morada final no es esta. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 39, dice la palabra: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Tú no lo puedes callar con tus familiares. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? No lo puedes callar ante tus amistades. No lo puedes callar ante aquellos que te rodean. Cuando surge un milagro, cuando la misericordia de Dios se extiende a nuestras vidas, lo que queremos es manifestar la gloria de Dios, el manifestar el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como inciso C, dice: tras conocer a Jesús, ¿estás lo suficientemente agradecido como para servir a Dios y a tu prójimo? Aquí habla de gratitud. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios? Supongamos que alguno de ustedes pudiese decir: la verdad, yo no tengo llamado a nada, a mí no me interesa. Tú no puedes quedar excluido, porque por gratitud por lo menos deberías de servir a Dios. Por agradecimiento, porque nadie se atrevió a venir y sacarte de un lugar donde nadie quiso meter la mano por ti. ¿No crees? Por agradecimiento deberíamos de hacer algo por el Señor. ¿No cree usted? ¿Qué hemos hecho por agradecimiento en el mundo? En el mundo se mueve de esta manera: me haces un favor, te lo hago. ¿Sí? Si alguien hace algo por nosotros, si somos agradecidos, nosotros correspondemos de la misma manera. Un favor por otro. En la política es lo mismo. Ahí hay favores. Alguien te hace un favor y tú estás ahí igual, ¿verdad? Pero óyeme, lo que Dios ha hecho por ti, por gratitud, deberías de hacer algo para Él. No quedarte con los brazos cruzados. Por agradecimiento, óigame, cuando uno rescata a un perro de la calle, es tan agradecido ese perro que no conoce de eso, que quiere estar nada más contigo. ¿No crees? Estaban pasando un video de unos militares, donde unos perros, ¿verdad?, hicieron una labor que salvó a muchos soldados. Y aquel soldado, como agradecimiento, pidió esos 2 perros, eran 3, uno murió. ¿Sabes? Un perro puede dar su vida por ti. Y por agradecimiento, aquel soldado se los llevó a la Unión Americana a vivir a su casa. Estaba agradecido, porque si no hubiese sido por esos perros, él hubiese muerto y los demás militares también. Jesús murió por ti.
derramó su sangre por ti. Dice que fue molido por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Tenemos que ser agradecidos porque Él dio su vida. Él no tenía que haberla dado, pero Él la dio para darte esperanza, para ponerte en el lugar correcto, para ponerte en un lugar donde puedas ser agradecido con Él. Lucas capítulo 4, verso 39 dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y note bien lo que dice: y levantándose ella al instante le servía. Había agradecimiento hacia Dios. Otro punto importante es que tenemos que ser motivados a servir para la gloria de Dios. Lo que tú hagas de corazón no se queda aquí en esta tierra, sino trasciende a la misma eternidad. Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Quiere decir que si tú eres agradecido, alguien más lo notará. Por eso es que dice aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que tú haces no puede pasar por desapercibido, es muy notorio en todos lados. Así es de que eso también impactará a otras vidas que verán lo que Dios ha hecho en tu vida. En el libro de Colosenses capítulo 3 y verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Tenemos que aprender a hacer las cosas de corazón, no sin responsabilidad, no al ahí se va, sino la Biblia establece que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón. ¿Has encontrado tu lugar en el servicio? ¿Has encontrado tu lugar en esta iglesia? ¿Has embonado o quieres seguir haciendo las cosas a tu manera? ¿Quieres seguir funcionando como funcionabas antes? Hay instrucciones muy precisas para que funcionemos correctamente. Pero ¿por qué el humano quiere seguir haciendo las cosas a su manera, aparentando que lo está haciendo para Dios? Hace algunos años conocí a un pastor centroamericano. A mí me impactó su vida totalmente, porque él ya tenía una congregación, él ya pastoreaba en un lugar, era un hombre que Dios lo usaba en la enseñanza de una manera tremenda, y Dios lo añadió a una cobertura. Y entonces, en esa cobertura, pues hay un orden establecido. Se da una enseñanza como la que nosotros damos aquí en la escuela dominical. Y bien se podría decir: bueno, pues ya es pastor, que enseñe, que predique. Tuvo que iniciar desde el curso para principiantes, y él era pastor. Pero era un requisito que se le estaba pidiendo, porque si Dios lo añadió a ese lugar, debería de conocer la doctrina, la enseñanza, la forma de trabajar de ese lugar, despojarse de aquello que de alguna manera no le iba a favorecer en el nuevo lugar donde Dios lo había puesto. Y él tuvo que empezar como si fueran los 7 pasos aquí con nosotros. Y luego pasó en esto, creemos 1, 2, 3, que allá es otro tipo de enseñanza, no que no sea bíblica, sino es otra estructura. Y él lo tuvo que hacer. Y sabes, Dios lo bendijo, y como el que exalta es Dios, Dios lo levantó y lo honró por su obediencia. Dios bendice la obediencia. Cuando tú llegas a un trabajo, ¿a qué llegas?
a que te manden, ¿sí o no? Si tú vienes de una empresa que trabaja en, por ejemplo, hacer motores, tú vienes también de un lugar donde se hacen los motores, pero en ese lugar donde tú trabajabas los motores se cargaban con la mano, y ahora donde tú vas a trabajar los cuelgan. ¿Tú vas a llegar a establecer e imponer la forma en que tú trabajabas anteriormente? No, te tienes que sujetar a que ahí tienes que aprender que los cuelgan y ahí los van bajando poco a poco, y que ahí es diferente y que ahí es su forma de trabajar, y te tienes que apegar a ellos, si no, no vas a lograr sentirte parte de, y mucho menos vas a embonar en ese lugar. Tenemos que encontrar nuestro lugar específico en el servicio, pero sobre todo en la iglesia donde Dios nos ha puesto. La obra de Dios no es para experimentar, no es cuestión de gustos. Es que a mí me gusta la cantada, pero no le haces a la cantada. Tu talento es otro, pues hay que ubicarte ahí. El cazatalentos te va a decir tu verdad, no lo que te gusta. Porque nosotros los humanos estamos muy habituados a que nos digan las cosas con flores siempre. Y si no nos las dicen con flores, nos sentimos mal. A veces alguien te tiene que ubicar, te tiene que decir: mira, ¿sabes qué? Perdóname, lo de la cantada no es lo tuyo está ahí en diseño, o lo tuyo está en los dramas. Yo te he visto un potencial para los dramas, ahí te sientes bien, ahí te desarrollas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a veces nos aferramos a algo que no es nuestra capacidad o nuestro potencial? Porque nos gusta, pero no, la obra de Dios no es cuestión de gustos, es cuestión de ponerte en el lugar donde vas a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor alguna hermana dice: ay, a mí me gustarían los panderos. No es cuestión de gustos. ¿Tienes un llamado a los panderos? ¿Tienes la habilidad o parece que tienes dos pies izquierdos? ¿Eres arrítmica? No, no es tu capacidad. Pero hay gente a la que se le da, ¿o no? Hay gente a la que se le da. Tú la ves inmediatamente, los patrones los agarra, pero hay otras que de plano no. Hay que decirles: mira, mija, no es lo tuyo. ¿Me está escuchando? Mire, a mí me gusta mucho el fútbol, y dentro del fútbol, cuando hay un equipo, hay que encontrar tu lugar. Yo sé que aquí a muchos hermanos les gustaría la delantera para meter goles, pero a lo mejor no es lo tuyo. A lo mejor lo tuyo es ser portero, porque ahí paras todas. Allá no metes un gol y acá paras todo. Entonces, ¿dónde te tengo que meter? Pues en la portería, porque ahí es tu lugar. No, que a mí me gusta, ¿verdad? Me gusta el ser defensa, y resulta que no paras a nadie, todo mundo te lleva. Entonces no eres defensa. O lo que nos ha sucedido siempre, ¿verdad? Cuando vamos a jugar a una cancha grande, corremos para todos lados, no hay media, los defensas se desesperan y se suben a la delantera. No, un profesional sabe cuál es su lugar y le dicen: tú eres medio y vas a funcionar en la media, o tú eres delantero, vas a funcionar en la delantera, o tú eres portero y te vas a quedar ahí. Y ahí se tienen que quedar. Pero acá todavía, ¿verdad? Los defensas le reclaman a los delanteros: es que les mandamos bolas y no meten nada. Y mejor los defensas van y se suben. ¿Y qué hacen? Descuidan su lugar. ¿Me está entendiendo? Yo he aprendido a conocer a algunos hermanos aquí, y a muchos no les gusta la portería, pero ahí es su talento. O muchos quieren estar allá para meter goles, y la verdad, están frente a la portería y nada más le dan y no meten absolutamente nada. Tenemos que ponerlos, encontrar su lugar en el equipo. ¿Tú has estado en algún deporte, en algún trabajo donde
como que no te sientes que estás en el lugar correcto. No porque no sea el lugar correcto en el sentido de una empresa, sino porque te están poniendo, a lo mejor tú eres de producción, ¿verdad? O tú eres de alguna otra área y te ponen ahí a barrer y tú dices, es que aquí la verdad yo no encuentro mi lugar, como que no es lo mío. Está como aquellas capacidades, aquellos hombres que cruzan el río para irse a Estados Unidos. Una persona que había sido ingeniero, estaban haciendo un freeway y no encontraban cómo hacerle la curvatura con toda su tecnología. ¿Y sabe qué era él? Era de los que cargaban el acero ahí. Y entonces vio que se estaba complicando, así medio entendía el inglés. Y había ahí un México-americano y él le preguntó, pues ¿qué tanto problema? Pues lo que pasa es de que no nos checa con toda nuestra maquinaria, no sabemos cómo darle la vuelta a esto sin afectar las casas de allá y las casas de acá. ¿Cómo que no pueden hacerlo? Y aquel que cargaba la varilla y que barría le dijo, pues dame chance, yo te puedo ayudar. Y se puso ahí a hacer sus ecuaciones, se puso ahí a hacer sus cálculos. ¿Y qué cree? Que le resolvió el problema. Quiere decir que estaba en el lugar no adecuado. ¿Y cuánta gente está en el lugar no adecuado, en la posición no adecuada? No es por gustos, es por cuestión de que tú tienes un lugar en el reino, en un lugar en la iglesia, en un lugar en alguna zona, pero tienes que estar en el lugar correcto. El otro punto importante son las manos de un servidor. El punto número 1 era el corazón de un servidor. El otro punto importante es las manos de un servidor. ¿Cómo descubro mi lugar? ¿Cómo? Aún para acomodar estas cámaras se requiere de meterla de cierta forma. No es nada más así el tratar de meterla, no. Todo tiene un porqué. Cuando nosotros entendamos esa parte, hermanos, estaremos hablando en otros términos. Las manos de un servidor son muy importantes. Lo que yo le hablaba del fútbol es muy importante. La clave es la preparación técnica y estratégica. Cada jugador profesional no se desespera porque ya sabe cuál es su lugar. El técnico ocupa un lugar muy importante en la estrategia y es ubicar a cada jugador en el lugar donde le corresponde. El que es entrenador piensa en una estrategia y utiliza sus recursos para que el equipo logre la meta, porque la meta es ganar el partido. Otro punto importante, de igual manera, es el cuerpo de Cristo. Dice que no todo el cuerpo es ojo o mano. El cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno tiene una función. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que los dientes no son para abrir los refrescos como los abríamos antes así? A veces creemos que los dientes son para abrir los refrescos, ¿no? Los dientes son para masticar. ¿Sí o no? ¿Y cuántos algún día le hicimos? ¿No? Estabas usando mal tus dientes. ¿O cuántas veces no alcanzamos algo y queremos jalarlo con el pie así? No, los pies no son para jalar, los pies son para caminar. ¿Qué es para agarrar? Las manos. Queremos usar nuestros miembros de una manera equivocada. No es así. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han usado algún miembro de su cuerpo equivocadamente? A ver.
Por ejemplo, los que trabajan en construcción, ¿verdad? Hay ciertas prensas para poder subir el tabla roca, aquellos que conocen la tabla roca, pero no, usan la cabeza así para, ¿cómo ves? Ya quedó. No te muevas, no te muevas, y métele el primer clavo. La cabeza no es para sostener, la cabeza es para pensar. Pero no la estamos usando correctamente. ¿Alguno de ustedes ha usado alguno de sus miembros incorrectamente? A ver, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí están aquí conmigo? Por ejemplo, el hombro, ¿para qué? Para levantar, ¿verdad? Dale, dale, 2 centímetros más, échale, échale, bájale, bájale. No, el hombro no es para eso. ¿Quién más ha usado un miembro de su cuerpo erróneamente? ¿Sí? Para cargar una caja o para cargar algo, no es así. Te agachas, es diferente, porque si no todo tu peso lo va a llevar la columna. Hasta para cargar cosas hay que saber hacerlo. ¿Cuántos han cargado algo y después, ay, mi cintura, ¿verdad? O aquellos que trabajan la construcción en colocación de losa, de loseta, ¿qué hacen? Cuando van a juntear la loseta se juntea con una sandalia o con un plástico o con un jalador. Pero ¿cuántos usan el dedo ahí? Y después, el dedo no es para juntear, ¿verdad que no? ¿Quién más ha usado una parte de su cuerpo de una manera incorrecta? A ver. Échale un punto aquí y el lápiz ya la agarramos con los dientes. Échale un punto aquí, no, el lápiz, mire, se lo puede poner aquí. Los carpinteros de antaño lo ponían aquí, ¿verdad? Ahí no se le pierde. ¿Sí o no? Pero hemos usado, hermanos, nuestros dientes. Es más, algunos no agarran un lápiz, algunos otros agarran una cegueta o alguna otra cosa y la traen aquí, o un cortador y lo traen aquí en la boca. ¿Alguien más ha usado una parte de su cuerpo erróneamente? A ver, levante la mano y dígamelo. Sí. ¿Cómo? Caderas o piernas para empujar un objeto. Échale más. Échale más. No. ¿Ya ve que podemos usar miembros de nuestro cuerpo incorrectamente? Y si yo le pregunto, la mayoría de los que estamos aquí hemos usado miembros de nuestro cuerpo incorrectamente. ¿Usted ha visto aquellos que se creen muy fuertes, que agarran una soga y empujan un carro así con los dientes? ¿Sí los ha visto? Tarde que temprano. Imagínese usted que tratara con su dentadura por ejemplo, hermanos, necesitamos mover ese horno. Usted póngale ahí una soga, pastor, yo con los dientes lo voy a jalar. Aleluya. Se va a quedar sin dientes. Si de por sí algunos sin cargar nada, ¿verdad?, ya no tienen dientes. Imagínese. Es importante que entendamos nuestro lugar en el servicio, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué lugar ocupas en el cuerpo de Cristo? Probablemente tú digas, pastor, la verdad, yo no sé si soy ojo, mano, pie, no sé absolutamente nada. Pues hay gente a la que te puedas acercar para que te oriente y que te diga, tú embonas aquí, tu capacidad, tu talento es este. Hay gente que te puede decir
Tu talento es este. Tu función es esta. Porque tarde que temprano, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Tú puedes decir: yo no me quiero comprometer en la obra. No te metas tanto, te pueden afectar. ¿Por qué tanto obra? Escúchame bien lo que te voy a decir. Todo lo que tú hagas en el reino tiene su recompensa. Si no haces nada, entonces el Señor le va a expresar estas palabras: siervo malo y negligente, hágase un lado, no te conozco. Por eso es que tenemos que hacer las cosas para el Señor y las tenemos que hacer bien. Hay gente que expresa esas palabras. Qué tristeza. Con un cristianismo así se moriría cualquiera. No te envuelvas, ¿para qué te envuelves tanto? Pura obra. Yo quisiera preguntarle a esas personas cómo se sienten en su corazón, vacías, insatisfechas, huecas, muertas espiritualmente, porque no hacen nada para la obra de Dios. Como conclusión, como cristianos hemos sido llamados a servir, no porque esto nos traiga gloria, sino para darle la gloria a nuestro Dios, quien es digno de nuestro servicio. ¿Ya encontraste tu lugar en el cuerpo de Cristo? Colosenses capítulo 3 verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Ponte de pie. Yo quiero que el día de hoy nos demos a la tarea de meditar por unos momentos cuáles son mis dones, porque de seguro tienes dones. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué necesito hacer? ¿Por qué no te haces esas preguntas? ¿Cuáles son tus capacidades? Tú sabes qué dominas. Tú sabes lo que se te facilita. ¿Por qué no cierras tus ojos unos momentos y meditas en esto? ¿Has encontrado tu lugar en el servicio? Si no lo has encontrado, hay gente que te puede ayudar. Pero es necesario que lo encuentres lo más pronto posible, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Tenemos que darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros años, lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas ya cuando no podemos, ya cuando no tenemos la fuerza, el vigor para hacerlo. No dejes pasar el tiempo. A lo mejor eres una persona que te cuesta mucho trabajo el poder meditar para ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y crees que el cristianismo es nada más venir los domingos a la iglesia medio emberrinchado, medio así tarde, medio amodorrado? No, hermano, la obra de Dios es algo más que eso. Es algo más que venir a regañadientes. Es algo más que decir: ay, hoy es domingo. Porque no eres una persona agradecida, que le des gracias a Dios que por sus misericordias no has sido consumido, porque no eres responsable en tu caminar, en tu compromiso, en tu responsabilidad. Adelante. Aquel que quiere encontrar su lugar para el servicio, venga aquí, vamos a orar. Queremos ayudarle, queremos orar por usted, que ya no sea un miembro más,